¿cuál ha sido el proyecto en el que enfrentaste las dificultades más inesperadas y cómo lograste superarlas? Que la infraestructura no debe estar en manos de... O sea, no es que no esté en manos de los políticos, pero debe haber como un organismo descentralizado de los políticos en donde tú pudieras plantear yo necesito una escuela, yo necesito un hospital en mi comunidad, ¿no? Que hubiera un comité técnico que evaluara si es necesario o no es necesario, las características, y dedicarle un presupuesto y hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, pues como que podría haber una infraestructura que cumple su propósito. O sea, cuando la infraestructura cumple otro tipo de propósitos políticos o de, ¿no? O sea, son obras, todas hablas de presas, hablas de aeropuertos, hablas de escuelas, hablas de hospitales, ¿no? Pues de repente el fin es otro, ¿no? Y eso lo vuelve complicado, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la construcción mexicana tiene una identidad específica? ¿O cómo deberíamos definir esa identidad de la construcción o de la infraestructura mexicana? Me encanta la colaboración, digamos, en proyectos menos grandes como estructura. Una casa, ¿no? Donde tienes diálogo con la gente que lo va a hacer, o sea, con el herrero, con el pintor, con el que trabaja la piedra, ¿no? Y te das cuenta que existe en México, y sigue existiendo en México, una tradición increíble de cómo resolver las cosas, ¿no? Que luego, pues no me gusta decir esta falsa modernidad, pero como que esta modernidad o esta extensión de la modernidad, de repente lo borra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está cómo lograrlo y cómo lograrlo con una visión contemporánea. Creo que es un reto, ¿no? Pero creo que yo creo que hay un par de ejemplos ahí en México que empiezan con esto y que creo que es muy válido. No todos los proyectos que haces los vas a hacer o se van a construir. Sí. ¿Cómo manejas esos dos puntos y cómo te mantienes pues también concentrado de que a veces tú no puedes controlar pues situaciones externas a tu despacho? Sí. El concurso, independientemente de si lo ganas o no lo ganas, ¿no? Ayuda a crecer, ayuda a reflexionar, ayuda a pensar. Ganar el concurso siempre es muy emocionante, ¿no? Y te da una posición, ¿no? O sea lo que sea una vez más, o sea, pero ganar un concurso, ¿no? O sea, ahorita participamos en un centro cultural para el gobierno francés, ¿no? Entonces empezamos 80, 50, shortlist de 10, 3, ya entrevistas y cosas, ¿no? Entonces, hijo, es bien emocionante y es bien emocionante pues, cuando ganas, ¿no? Y cuando ganas con tus ideas, o sea, no creo que estamos muy acostumbrados a los renders, pero cuando puedes ganar un concurso por la idea y no por el render, me parece increíble, ¿no? O sea, ¿cómo generas esta historia ganadora? Ganas un concurso cuando logras dar en el clavo en ese diálogo entre lo que la otra contraparte está pidiendo, en donde verdaderamente escuchas, porque muchas veces estas bases de diseño o briefs de concurso que te mandan, hay que desmenuzarlos, ¿no? Porque normalmente no los hace una sola persona, hay varias personas opinando, pero lo que están opinando las distintas personas pues tiene una importancia, ¿no? Entonces está el que le importa las normas, está el que le importa el presupuesto, está el que le importa la sustentabilidad, está el que le importa tener una visión. Entonces creo que cuando logras verdaderamente entender y tener un diálogo con un brief, es cuando verdaderamente puedes tener una propuesta ganadora, sea en concurso o no sea en concurso, ¿no? Si tú no presupuestas por horas, horas de trabajo, ¿cómo presupuestas? Si es por entregables o cómo es la manera más eficiente o que tú recomendarías para presupuestar un proyecto arquitectónico o ejecutivo. Dedicamos mucho tiempo en el presupuesto. O sea, cuando piden un presupuesto es así como, pero seguro. O sea, no es nada más para calar a ver. Porque hablamos con consultores, que de alguna manera otros consultores ¿no? Ingenieros, diseñadores de iluminación, diseñadores acústicos, sustentables, ¿no? Todos te van dando como ciertos números y eso empieza a entender un poco cómo están los pares contigo en el presupuesto, en los porcentajes, ¿no? Verdaderamente entender los tiempos, ¿no? O sea, yo trato de acotar mucho el tiempo porque al final una oficina de arquitectura funciona por tiempo. No es lo mismo hacer un proyecto en 6 meses que hacer un proyecto en un año, ¿no? Entonces, pues tratar de decir, oye, voy a trabajar esto con tales recursos, X tiempo,
Y pues más o menos eso te permite de alguna manera controlar tus costos, ¿no? Y pues lo más importante pues, son las expectativas, o sea, porque pues muchas veces ya sabes en estos briefs o concursos así, pues viene una lista de expectativas, ¿no? Pero, o sea, como no sabes en realidad cómo va a ser el proyecto, pues muchas veces expectativas pasan a segundo plano. Entonces, si la obligación es cumplir con el plano de trazo de no sé qué, cuando pues en realidad te gustaría ver, oye, pues yo quería una entrada con estas características o quería este espacio que nos había platicado, pues es más importante verdaderamente desarrollar eso que el plano geométrico del trazo de la mojonera, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en proyectos de construcción y qué aprendiste de él? Subestimas la cantidad de trabajo que requiere, la complejidad del sitio, la circunstancia de los trabajadores, ¿no? Están verdaderamente aislados, ¿no? Entonces, todas estas cosas, como arquitectos, no sé si todos, pero o sea, yo sí, somos muy apasionados de agarrar el proyecto. Es como de, pues es que el proyecto, y te emocionas y se vuelve tu hijo, ¿no? Y vas todo por ¿no? Y con que de repente creo que es importante pensar y decir, a ver, se puede, no se puede, se pueden estas características, ¿no? Y a lo mejor decir que no, ¿no? ¿Tú era una idea, una convicción tuya hacer proyecto y construcción? Que para poder hacer buena arquitectura tienes que por lo menos estar involucrado en los procesos de construcción, ¿no? O sea, verdaderamente involucrado, ¿no? No desde afuera, no llegar una vez a la semana, sino verdaderamente pues, ensuciarte. Saber, entender el proceso, entender cómo se hacen las cosas, entender lo que pesan las cosas, el entender lo que cuesta cargar las cosas, ¿no? El entender la basura que genera. No, por ahí estamos poniendo un cálculo de la basura que genera, ¿no? Y era así como medio metro cúbico por metro cuadrado de construcción, ¿no? O sea, cuando empiezas como con esos temas, te das cuenta que, ¿no? O sea, que es bien importante entender lo que hacemos, ¿no? O sea,